Un saludo cordial, amigos del país, bienvenidos a esta entrega informativa de viernes, inicio de fin de semana con mucha información. Y vamos a empezar hablando de este tema que marca la agenda informativa en nuestro país y es el referéndum propuesto por el gobierno del presidente Arce para impulsar varios temas en consulta al pueblo. Son 4 preguntas y lo último de información da cuenta que el Tribunal Supremo Electoral se pronunció hace minutos nada más respondiendo a estas preguntas y en los términos correctos se habla de una observación y devolución de estas cuatro preguntas al Ejecutivo que encabeza el presidente del Estado, Luis Arce Catacora. Vamos a compartir con ustedes este documento de respuesta del Tribunal Supremo Electoral al órgano ejecutivo del presidente Arce. Dice lo siguiente: señor Luis Alberto Arce Catacora, presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. En la referencia dice evaluación técnica de preguntas de referéndum. De mi consideración, la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral tomó conocimiento de su nota número 3652, quebrado 2024, con relación a preguntas para el referéndum nacional para la evaluación técnica de parte del Tribunal Supremo Electoral. En cumplimiento del parágrafo 2 del artículo 18 de la Ley 026 del régimen electoral, la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral en la sesión de fecha aprobó el informe técnico del Tribunal Supremo Electoral con el número del documento número 210, quebrado 2024, que remitió a su conocimiento de su autoridad. Con este motivo, reitero a usted la seguridad de mis más distinguidas consideración. Conclusiones. En atención a la solicitud y propuesta de referéndum nacional por iniciativa presidencial efectuada por el presidente del Estado, mediante nota y el número del documento 3652, quebrado 2024, del 21 de agosto del 2024, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 18, parágrafo 2, inciso A, de la Ley número 026 del régimen electoral y del análisis técnico y jurídico que antecede, el presente informe concluye lo siguiente. En el punto 4.1, la solicitud y propuesta de referéndum nacional por iniciativa presidencial remitida al Tribunal Supremo Electoral incluye 4 preguntas para ser sometidas a evaluación técnica bajo los criterios de claridad, precisión e imparcialidad. Con base en las referencias y definiciones de la Real Academia Española, la Declaración Constitucional Plurinacional 0001, quebrado 2014, del Tribunal Constitucional Plurinacional y la normativa vigente, se analizó los criterios de claridad, precisión e imparcialidad de las 4 preguntas, concluyendo que la pregunta 1 solo cumple el criterio de imparcialidad y no cumple los criterios de claridad y precisión. Además de ello, al constituir la pregunta un supuesto que podría implicar la reforma parcial de la Constitución Política del Estado, se debe aclarar el texto de la pregunta con referencia al referéndum constitucional aprobatorio previsto en el parágrafo 2 del artículo 411 de la Constitución Política del Estado. Las preguntas 2 y 3 no cumplen los criterios de claridad, precisión e imparcialidad, por lo que se sugiere una nueva redacción tomando en cuenta las observaciones que devienen del análisis técnico de esos 3 criterios. Con relación a la pregunta 4, se advierte que como se encuentra redactada la pregunta, no corresponde la realización de un referéndum por iniciativa presidencial, sino un referéndum constitucional aprobatorio convocado por iniciativa popular. Este es el documento en las partes más importantes de respuesta que ha brindado el Tribunal Supremo Electoral al órgano ejecutivo, observando y devolviendo las preguntas para que el Ejecutivo pueda nuevamente evaluarlas y ver qué acciones tomar con respecto a este referéndum que pretende el gobierno impulsar el próximo 1 de diciembre junto a las elecciones judiciales en nuestro país. Y la normativa vigente se analizó los 3 criterios de claridad, precisión e imparcialidad de las 4 preguntas, concluyendo lo siguiente. 1. La pregunta número 1 solo cumple el criterio de imparcialidad y no cumple los criterios de claridad y precisión. Además de ello, al constituir la pregunta un supuesto que podría implicar la reforma parcial de la Constitución Política del Estado, se debe aclarar el texto de la pregunta con la referencia al referéndum constitucional aprobatorio previsto en el parágrafo 2 del artículo 411 de la Constitución Política del Estado.
2. Las preguntas 2 y 3 no cumplen los criterios de claridad, precisión e imparcialidad, por lo que se sugiere una nueva redacción tomando en cuenta las observaciones que devienen del análisis técnico de esos 3 criterios. Conclusión tercera. Con relación a la pregunta 4, se advierte que, como se encuentra redactada la pregunta, no corresponde la realización de un referéndum por iniciativa presidencial, sino un referéndum constitucional aprobatorio convocado por iniciativa popular o a través de la Asamblea Legislativa Plurinacional de conformidad a lo previsto en el artículo 411, parágrafo segundo de la Constitución Política del Estado y el artículo 23 de la Ley del Régimen Electoral, ¿no? Entonces, este informe ya ha sido puesto a conocimiento de la Presidencia del Estado. Corresponde que quien es promotor conozca, considere, analice el informe que se ha puesto a conocimiento y a partir de ello, en caso de seguir esta iniciativa, se remita nuevamente las preguntas que cumplan estos 3 criterios de claridad, precisión e imparcialidad. El alcalde de Cochabamba, Maunfer Reyes Villa, quien está cumpliendo agenda en Santa Cruz, un poco más temprano se refirió a esta consulta, a este referéndum que plantea el gobierno del presidente Arce. Aseguró que no hay motivo para qué consultarle al pueblo preguntas que ya están establecidas, definidas en la Constitución Política del Estado. La coyuntura del país, un referéndum con 4 preguntas que propone el presidente Arce. ¿Cuál es su opinión? Bueno, en realidad, mire, yo siempre he manifestado esas preguntas, la mayoría ya están en la Constitución Política del Estado. Vale decir, el hecho de preguntar si un presidente puede ser en forma discontinua, no. En la Constitución, en el artículo 168, te dice que un presidente puede ser presidente 5 años y en forma continua otro periodo más y para de contar. Porque si no, pues en un aspecto totalmente leguleyesco podría ser indefinidamente presidente. O sea, está clara la Constitución. ¿Quién tiene que interpretar la Constitución? Es el Tribunal Constitucional, más allá de que el pueblo diga o no diga. Pero además el pueblo, el 21F, ya dijo que no podía ser reelegido nadie, ni Evo, ni nadie. Entonces la realidad es esa. ¿Qué sentido entonces tiene el referéndum? Bueno, seguramente un sentido de que la población pueda saber, porque para hacer un referéndum necesitas, y para cambiar las cosas, porque es vinculante, necesitarías realmente una modificación de la Constitución Política del Estado. Pero además de eso, en el tema de escaños igual, ya la Constitución te está diciendo 130 diputados. Lo que hacer es que el Tribunal Constitucional haga su tarea y pueda interpretar, es decir, una mera consulta que se puede hacer. Ya se ha pedido una enmienda y complementación que debía haber sido ya resuelta por el Tribunal Constitucional. Es decir, no necesitamos preguntarle al pueblo algo que ya está, digamos, establecido en la Constitución, a menos que se haga una sola pregunta, que se diga, ¿quieren que se hagan reformas a la Constitución? Eso es otra cosa, ¿no? El presidente del Senado también se pronunció al respecto de este referéndum que a su criterio no es una consulta o un referéndum consultivo, sino más bien un referéndum constitucional, el que propone el gobierno del presidente Arce y necesariamente debe pasar por la Asamblea. De hacerlo por un decreto, como se pretende por parte del presidente Arce, esto significaría una acción de inconstitucionalidad. En tal sentido, Andrónico Rodríguez ha rechazado este referéndum propuesto por el presidente Arce. Bueno, el referéndum, cuando es consultivo, es posible a través de un decreto. Pero cuando el referéndum es constitucional, no puede ir de ninguna manera con un recurso a través del TCP y ahora que están autoprorrogados y a través de un decreto. Las consultas que ha lanzado el gobierno central son para un referéndum constitucional. Primero que nada, el tema de la subvención es una competencia exclusiva, prerrogativa del órgano ejecutivo, él debe resolver. El tema de escaños, elección discontinua o continua, es un tema que ya está resuelto en la Constitución Política del Estado y por otras vías y normas. Y ahora resulta que se va a consultar a través de un referéndum al pueblo para resolver esto precisamente que viabilice y quedaría como un antecedente nefasto sin duda para nuestro país, para la Constitución Política del Estado, que con un simple decreto no se puede
de ninguna manera modificar la Constitución. Se obvia pasos como la Asamblea Nacional, como derechos presidente, porque es reformar la Constitución. Por supuesto que sí, tratándose de un referéndum constitucional, tiene que pasar necesariamente por la Asamblea Legislativa o Constituyente, cuando se trata de la modificación de cualquier artículo de la Constitución. Muchas gracias. Diferentes lecturas, posiciones con respecto a esta propuesta de referéndum que pretende impulsar el gobierno del presidente Arce el próximo 1 de diciembre junto a elecciones judiciales. El alcalde de La Paz, Iván Arias, asegura que él está de acuerdo con las tres, o más bien rechaza las tres primeras preguntas y solamente está de acuerdo con la cuarta pregunta referente a escaños parlamentarios. Las tres primeras preguntas concernientes a reelección y el tema de subvención de combustibles es rechazada por la primera autoridad municipal de la ciudad de La Paz. Arias parafraseó con un ejemplo referente a la propuesta de este referéndum por parte del presidente Arce, asegurando que es como un piloto en problemas en el avión, pregunta a los pasajeros qué hacer en ese momento de conflicto. La pregunta 2 y 3 es trágica. ¿Qué nos está diciendo? ¿Está usted de acuerdo con mantener la subvención de la educación especial como actualmente se encuentra, pese al gran costo económico que significa para los... y que tener un precio mucho más de interés se genera contrabando, daño? Ya nos está diciendo que la cosa es grave. Esto es como si el piloto de un avión ve que su avión se está cayendo y salga afuera y le... ¿Ahora qué hacemos? Les pregunta a los pasajeros. No, pues la gente le dice, soluciona usted el problema, para eso usted es el conductor. O ustedes se imaginan al doctor Paz preguntando al país, antes de aplicar el 21.060, preguntaremos si el país quiere hiperinflación o quiere cambio. No, eso forma parte de una política que se tiene que... Yo felicito al presidente que está reuniéndose con varios sectores y es de ahí que tiene que salir y el gobierno tomar una determinación. Pero además eso va contra ruta, ¿por qué? Porque establece la Constitución que no se puede poner en referéndum las competencias privativas del poder central del Estado. Con relación a la pregunta número 1, también hemos establecido que eso está oleado y sacramentado. El referéndum del 21F ha dicho no. Luego ha venido una de fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego ha venido otro del Tribunal Constitucional. Ya lo han sellado. Queda bien claro, para que no haya duda, que en Bolivia, y he puesto mi ejemplo, yo solamente puedo postular 2 veces, digamos, estoy en el 2025 y luego el 2026 al 30. El senador opositor de Comunidad Ciudadana, Porfirio Menacho, le pide al presidente Arce poder reflexionar con respecto a promover este referéndum el próximo 1 de diciembre del 2024. Asegura que todas las preguntas que plantea Luis Arce Catacora son inconstitucionales. En tal sentido, no pueden ser aprobadas por un decreto este referéndum, sino más bien pasar por la Asamblea, si en caso se debería aprobar esta consulta al pueblo de 4 preguntas que están totalmente observadas y que, según el opositor, van a ser rechazadas por parte de la población en nuestro país. En todo caso, esto es anticonstitucional. Ellos quieren gobernar por decreto. Yo creo que no corresponde. Nosotros como Asamblea vamos a luchar hasta el último momento, que sí debería pasar a la Asamblea para poder realmente ver de qué forma, cómo podemos plantear este tema, ¿no es cierto? Obviamente esto es un problema grande del gobierno porque pareciera que fue una cortina de humo, porque el problema grande en este momento del país que quiere soluciones es el tema económico. Exactamente. Yo por eso vuelvo a reiterar que se está violando la Constitución política del Estado y creo que deben reflexionar y creo que aquí el papel determinante que debe cumplirse el órgano electoral creo que está en su justa razón de los reclamos. Se debe acudir a la Asamblea, ese es el mandato que tiene la Constitución, entonces yo creo que deben reflexionar los del gobierno, ¿no es cierto? Bueno, esta es una forma desesperada la que están cometiendo en este momento. Por su parte, la diputada opositora Luisa Nayar desde Santa Cruz también criticó duramente al gobierno por pretender impulsar un referéndum inconstitucional. Y esto porque ahora Luis Arce está buscando a través de un decreto pasarse por encima a la Asamblea con preguntas ilegales que ya están definidas en la Constitución Política del Estado. También Nayar manifestó que lamentablemente Arce, en este momento complicado que tiene la economía del país y ante la falta de incapacidad, está buscando echarle las papas calientes al pueblo ante la falta de buscar una solución
a todos los problemas económicos que tiene este país. El Tribunal Supremo Electoral debe devolver las preguntas 1 y 4 presentadas por el señor Luis Arce, toda vez que las mismas son inconstitucionales, que vulneran claramente lo establecido en el artículo 411, parágrafo 2 de la Constitución Política del Estado. En tal sentido, el tribunal tiene la obligación de devolver estas preguntas y de lo contrario los bolivianos tendremos que atenernos a cuál va a ser el comportamiento de estos individuos tanto para el referéndum, tanto para la elección judicial, pero también para la elección nacional del año 2025. Hemos visto que Luis Arce está tan debilitado que no ha logrado cumplir ninguno de los dos requisitos o aspectos legales establecidos en la norma para llevar adelante esta reforma. ¿Qué pasa con la 2 y 3 en las preguntas? Bueno, vemos que en este caso se lleva adelante prácticamente una irresponsabilidad por parte de Luis Arce. Vemos que este individuo trata de echarle la papa caliente al ciudadano y que sea el ciudadano el que decida. Para nosotros esta es una situación inadmisible, puesto que es una responsabilidad del órgano ejecutivo a la cabeza de Luis Arce. Prácticamente es como que le piden al capitán de un barco que si ve que se está por estrellar con un iceberg, sean los pasajeros los que toman las decisiones. Entonces para nosotros este es un aspecto realmente inadmisible y que demuestra la incapacidad de quienes están en la mal llamada Casa Grande del Pueblo. Está hablando la viceministra de Comunicación con respecto a la devolución de preguntas del Tribunal Supremo Electoral con respecto al referéndum que promueve el gobierno del presidente Arce. Planteado esta propuesta a todos los bolivianos y bolivianas. Entonces estamos hablando, como lo habíamos señalado y está enmarcado en la Constitución, de un referéndum consultivo que está prevista en nuestra normativa, pero también precisamente una de las observaciones es la pregunta 4, que correspondería ya a un tema de modificación de la Constitución y por eso ha sido observado y rechazado, pero tenemos las preguntas 1, 2 y 3 que implica un tema de redacción que se tiene que cumplir con criterios de precisión y de claridad, y es precisamente las recomendaciones que vamos a cumplir de acuerdo al informe que ha sido recepcionado también esta jornada, hace instantes nada más. Entonces se van a cumplir con las observaciones como corresponde, porque estamos en esa construcción para que tenga la claridad, la precisión y que la población pueda participar de un referéndum que es importante y vital para nuestro país. Eso por un lado. Luego, como corresponde, vamos a remitir al Tribunal Constitucional Plurinacional. Estamos en tiempos establecidos. Es importante también la respuesta de las distintas instancias, en este caso del órgano, de los distintos órganos del Estado, y nosotros, pues, una vez más lo decimos, en ese amplio proceso y de que con espíritu democrático que estamos cumpliendo, y vamos a hacer los ajustes que se tengan que llevar adelante para mejorar también la redacción de las mismas. Viceministro, ¿cuándo se van a realizar observaciones posterior, por favor, remisión de las preguntas ya? Mire, estamos haciendo todo lo más rápido que podemos, cumpliendo con estos estándares y revisando bien también estos criterios que han sido plasmados en el informe técnico del Tribunal Supremo Electoral, y lo vamos a hacer a la brevedad posible, tomando en cuenta, le decimos, los tiempos establecidos y que tenemos como fecha, como ya lo había explicado el mismo ministro de Justicia, hasta el 31 de agosto para que podamos llevar adelante un referéndum consultivo que está enmarcado en la Constitución el 1 de diciembre junto con las elecciones judiciales. Así que vamos a cumplir con eso. Viceministra, ¿van a insistir ustedes la pregunta 1, 2 y 3? ¿Van a insistir en estas preguntas? Bueno, las preguntas 1, 2 y 3 lo que requieren son ajustes de precisión, de claridad, y eso es lo que se va a hacer. Eso es lo que refleja este informe técnico que ha sido emitido por el Tribunal Supremo Electoral. Y quiero decirle algo más. En este tiempo, en este siglo, hemos tenido dos referéndums, y así que consideramos, y lo decimos una vez más, el pueblo boliviano tiene que participar, las familias bolivianas tienen que participar de los hechos que afectan a los intereses también del país, de los bolivianos y bolivianas. No vamos a cometer los errores que se cometieron en el pasado, cuando de manera arbitraria, sin consultar a la población, se tomó la decisión de levantar la subvención. Por ejemplo, en 2016 tuvo que retroceder en esa medida. Lo que queremos ahora es preguntar
darle a la población. Para eso se tendrá que trabajar en las recomendaciones que nos hacen en este informe, en la claridad y la precisión como corresponde, y luego poder transmitirle esto a la población boliviana y que sea el pueblo boliviano quien defina, que de manera participativa, que eso es parte de nuestra profundización de la democracia, así que vamos a cumplir. La pregunta 4 está cerrado, el caso de escaños. Eso es lo que ha sido remitido de acuerdo al informe técnico, porque corresponde, y así señala y lo explicó el mismo Tribunal Supremo Electoral, ya corresponde a una modificación de la Constitución. En las otras 3 preguntas vamos a hacer los ajustes que corresponden. Estamos hablando, como bien señala también el informe, de un referéndum consultivo, no de una modificación. ¿Qué es lo que ha dicho el presidente respecto a esta respuesta del PCE? Bueno, el presidente está en este momento con una agenda, así que todavía no nos hemos reunido con él, pero estaba establecido en los procedimientos. Ustedes saben, en una primera instancia se ha lanzado la propuesta, se ha enviado la carta al Tribunal Supremo Electoral. Estábamos esperando este informe técnico, estas recomendaciones y observaciones que se han realizado, que corresponde, que aclaremos, que trabajemos, que mejoremos en la redacción con claridad y precisión, como señala, y vamos a remitir al Tribunal Constitucional Plurinacional. Eso es lo que corresponde en los plazos establecidos, y tenemos incluso el tiempo en contra, así que vamos a hacerlo nosotros también a la brevedad posible. Viceministra, ¿el gobierno tal vez va a impulsar alguna ley para que se modifique el tema de los escaños? Nosotros tenemos una normativa vigente en este momento, ¿no? Y de hecho estamos cumpliendo con aquello. Este 29 ya se va a entregar en el Consejo Nacional de Autonomía, es un informe de lo que se ha comprometido también y está en la ley, de los primeros resultados del Censo de Población y Vivienda, y luego posteriormente poder dar a conocer también a la población, y ahí hay procesos, se remite al Tribunal Supremo Electoral, hay una norma que se tiene que cumplir, se tiene que trabajar en un proyecto de ley, remitirlo a la Asamblea Legislativa, entonces eso se va a cumplir. Nosotros hemos planteado temas que preocupan a la gente, los hemos puesto a consideración, se ha remitido al Tribunal Supremo Electoral, ellos han emitido un informe técnico, nosotros vamos a cumplir con las recomendaciones y lo que corresponde es enviar al Tribunal Constitucional Plurinacional. En resumen, es importante que cumplamos en el marco de nuestras competencias con todas las recomendaciones, con el informe técnico, y lo más importante, las decisiones que afectan a la población boliviana tienen que tomarse con la participación de los bolivianos y bolivianas. No podemos cometer errores del pasado. Acá queremos que la población participe. Y bueno, ya se viene después otra etapa que involucrará la información sobre todo, pero eso ya posterior a que se tengan también las consultas, las preguntas aprobadas y revisadas y consensuadas sobre todo. Viceministra, estamos en vivo para Cadena A. Por favor, ¿en qué plazo se va a volver a remitir estas preguntas? Muchas gracias. Bueno, Edmundo, se va a emitir lo antes posible. La palabra del gobierno a través de la viceministra de Comunicación referente a la devolución y observación de las preguntas por parte del Tribunal Supremo Electoral a este referéndum, que por lo que tenemos entendido, la viceministra ha manifestado que el gobierno va a insistir en este referéndum con 3 preguntas y ya no 4. Es decir, dejan sin efecto la posibilidad de insistir en los escaños parlamentarios como una consulta al pueblo boliviano, pero sí van a insistir en el tema de reelección y también lo que puede pasar con la gasolina y el diésel referente a la subvención que por el momento continúa en nuestro país. Es decir, lejos de retroceder, el gobierno del presidente Arce va a revisar las preguntas, va a subsanar lo que ha observado en el tema de criterios, de imparcialidad, el Tribunal Supremo Electoral con estas 3 de las 4 preguntas que en primera instancia planteó el gobierno a ser consultadas el próximo 1 de diciembre.